Buenas, buenas, buenas. Vamos a ver los otros dos problemas. Debería ser un poco más sencillo, más cortitos, pero bueno, quién sabe. A ver, un jugador de fútbol se encuentra a 8 metros del arco. El arquero está a 4 metros y puede cubrir saltando hasta 2,5 metros de altura. Esto situaciones hipotéticas, ¿verdad? Suponiendo que tenemos que tirar la pelota por encima del arquero y no para los costados. El jugador puede elegir para disparar al arco entre dos trayectorias correspondientes a estas funciones que están aquí. ¿Cuál es la mejor y por qué? Idealmente, bueno, estas son parábolas, ¿verdad? Y suponemos que el jugador está parado de manera tal que tiene que sí o sí pasar la pelota por encima del arquero, ¿verdad? Esto de que está a 8 metros y a 4 metros no son datos que nos sirvan para nada. Son datos que están dados para completar en caso de que uno quiera ponerse a graficar estas parábolas, cosa que es absolutamente innecesaria. Porque, como vemos aquí, ambas parábolas son negativas, ¿sí? Porque el menos está en el x cuadrado, ¿verdad? Acá menos 0,05 y menos 0,2 x al cuadrado, ¿sí? No se dejen engañar, porque la parábola está expresada de manera tal de que el primer número es positivo, acá también, pero eso no significa que la parábola sea positiva, porque tenemos que ver el x cuadrado, ¿sí? Para ver si es positivo o negativa la parábola. Entonces, sabemos que en ambos casos la parábola va a empezar subiendo, sí va a subir hasta el vértice y después va a bajar. ¿Sí? Se supone que el arquero está parado en el vértice, en teoría. Entonces, cuando me están pidiendo, dice, puede cubrir saltando hasta 2,5 metros de altura. Entonces me están pidiendo una altura. Es decir, hasta qué altura llega la pelota. Y lo ideal sería que si el jugador tiene que patear para sobrepasar lo que puede saltar el arquero, entonces debería patear en una parábola que tenga más de 2,5 metros de altura, ¿verdad? Y eso nos lo va a dar el dato del vértice, ¿sí? Pero bueno, en caso de que esté medio perdido si ven un problema como este, lo primero que tienen que hacer es calcular el vértice, en ambos casos siempre, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el vértice de esta parábola y vamos a ver cuál es el vértice de la otra, ¿sí? A ver, para la primera parábola, vamos a ver el XB, acá, XB, no sé, no, B, es menos B sobre 2A, ¿verdad? Sería menos 0,4, que es lo que vale B, sobre 2 por A, sería 2 por menos 0,05, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto sería menos 0,4 sobre menos 0,1, ¿se ve? Porque 2 por 0,05 es 0,1, ¿verdad? Si tienen dudas, lo pueden hacer en la calculadora, obviamente. Esto es claramente 4. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Esto reafirma, fíjense que si ustedes estaban medio perdidos acá, fíjense que al calcular el vértice, este 4 que está aquí no es casualidad que sea el mismo 4 que está acá. ¿Sí? El arquero está parado en el vértice de la parábola. Entonces, ¿hasta qué altura llegaría la pelota eligiendo esta trayectoria? La altura justamente sería la segunda parte del vértice, ¿verdad? Sería IB. A, B corta. Ahí. Que es reemplazar 4, ¿verdad? En la función sería 0,4 por 4 menos 0,05 por 4 al cuadrado, ¿verdad? Esto es 1,6, ¿sí? Menos sería 0,05 por 16. Acuérdense que el cuadrado va primero. Y bueno, esto debería ser 16 por 5, ¿verdad? Sería 50 más 30, 80, 0,8. ¿O no? Es 1,6 menos 0,8. Y esto es obviamente 0,8. ¿Sí? Hasta esa altura llegaría la pelota si el jugador patea con esta trayectoria. ¿Sí?
En teoría, con esta parábola debería ser más alto. Porque bueno, con esta trayectoria obviamente el arquero la va a atajar. Si es que salta hasta 2,5 metros, entonces la va a atajar. Veamos cuánto sale el vértice de la segunda parábola. Sería acá. XB. ¿Sí? Acá. Sería menos B sobre 2A, ¿verdad? Menos 1,6 sobre 2 por, sería acá menos 0,2, ¿verdad? Esto es menos 1,6. Esto es 2 por menos 0,2 sería menos 0,4. Y esto claramente es 4. ¿Se ve? ¿Se ve por qué es 4? Y si no, bueno, calculadora. Nuevamente, fíjense que esta parábola, esta trayectoria también implica que el arquero esté parado en el vértice, ¿verdad? En la mitad. Eso quiere decir que saltando puede cubrir hasta 2,5 metros, por lo tanto el vértice debería ser, el vértice de la parábola que elegimos debería ser más alto. Veamos si es más alto ahora. Tengo 1,6, no, 6 por 4, menos 0,2 sería por 4 al cuadrado, ¿verdad? 1,6 por 4 sería, bueno, 1 por 4 es 4, 6 por 4 es 24, sería 6,4, ¿verdad? Menos, esto es 0,2 por 16, ¿sí? Sería como el 20%, sería 3,2. Confíen en mí, es 3,2. Si no confían, háganlo en la calculadora. Esto es 3,2, ¿sí? ¿Se ve? Obviamente, ya, si no sabemos qué hacer en el problema y calculamos el vértice y nos damos con que en ambos es 4 y tenemos dos trayectorias distintas, casualmente una de ellas resulta ser más que 2,5 y la otra no, claramente la respuesta ya está aquí, no hace falta hacer más nada, no hace falta graficar, no hace falta hacer raíces ni nada, ¿verdad? Ya podemos responder que le conviene la segunda, sería la trayectoria, porque sería la pelota, qué sé yo, viajará, no sé, porque la pelota sería más alta que 2,5 metros. Ponele. Queda ahí, ¿verdad? Genial. Y el problema 8, este que está aquí. Este problema me lo acuerdo porque fue un problema que estuvo en una instancia provincial, creo, estuvo en el año 2019-2018, una de esas. A pesar de que el césped sintético del campo de un estadio de fútbol es aparentemente plano, su superficie tiene la forma de una parábola, ¿verdad? Para que la lluvia se resbale hacia los lados. El sistema de drenaje, todas esas cosas. Si tomamos la sección transversal del campo, es decir, de izquierda a derecha, la superficie puede ser modelada por esta función que está aquí, donde x es la distancia desde la izquierda del campo y es la altura del campo, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho? Me pregunto. Antes que nada, yo hice acá como una canchita rudimentaria. Bueno, los arcos están arriba y abajo, ¿verdad? Y lo que me está pidiendo es el ancho, es decir, la distancia desde un costado hacia el otro costado, desde la izquierda hacia la derecha. Justamente la variable independiente x me dice que empieza desde la izquierda y se va hacia la derecha. Entonces, la parábola que me está graficando esto sería, imagínense que ustedes están parados en uno de los arcos y están viendo que la cancha es ligeramente curvada, ¿verdad? Como una parábola, pero bien, bien, bien chiquita. ¿Sí? Si no se entiende muy bien, yo acá tengo un gráfico, a ver, esperen. Acá tengo el GeoGebra, fíjense que está acá graficada la función. Esto es lo que intenta representar la situación. Fíjense, esta parábola, fíjense, esto es lo que ustedes verían de frente si están parados en uno de los arcos. Esta sería una leve curvatura de la cancha para que a los costados salga el agua, ¿sí? Y esto sería de izquierda hacia la derecha. Acá, fíjense que esta parábola nos está dando
Bueno, este gráfico nos está dando un pequeño spoiler. Este 90 que está aquí, esa va a ser la respuesta. Pero, ¿cómo hacemos para sacarlo sin necesidad de graficar? Vamos a volver acá, a ver acá. Porque me dice desde acá hasta acá, ¿verdad? Va a ser la cancha. El tema es, ¿cuál es el ancho del campo? ¿Cómo hacemos para saber la medida de cuánto mide desde acá hasta la derecha, ¿sí? El campo de juego, de manera transversal? El tema es que la parábola me está dando la distancia desde la izquierda del campo, ¿sí? Y es la altura del campo, es la altura a la que llega la parábola, sería, ¿sí? No es la distancia desde un arco hacia otro, no es eso, es la altura, ¿sí? Lo vimos recién en el dibujo, es la altura, sería como el vértice, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que calcular para saber cuál es el ancho del campo? Fíjense que la parábola empieza aquí y termina aquí. ¿Se ve? Empieza desde la izquierda y termina en la derecha. Tanto en donde empieza como en donde termina, la parábola está tocando al eje horizontal, que el eje horizontal sería como la mitad de la cancha, ¿verdad? Sería como esta línea horizontal. Para calcular la distancia entre este punto que está acá y este punto que está acá, lo único que necesitamos calcular son las raíces. ¿Se ve por qué hay que calcular las raíces? Porque, como vimos en el gráfico, vamos a volver al gráfico, la parábola va a empezar justo en el punto 0 y va a terminar en el punto 90, que es el punto en donde termina la cancha. Entonces, para saber la distancia, ¿sí? Hay que calcular las raíces. Por más de que la parábola no empiece en el punto 0, lo mismo que calcular las raíces. Porque para saber la distancia tendríamos que restar la raíz más grande menos la más chica. ¿Sí? Entonces, cada vez que les hablen de algo horizontal o vertical, la parte horizontal son las raíces. Y si les piden cuál es la distancia horizontal de la parábola, bueno, restamos la raíz más grande menos la raíz más chica. Y esa es la distancia, ¿verdad? Y sí es medio complicado de plantearlo, pero va queriendo, ¿o no? Más o menos. Bueno, el problema acá es que esta parábola está expresada de una forma desconocida para nosotros. Esta es la forma canónica. Nosotros tenemos que transformar esto, ¿sí? Antes de empezar a calcular cuáles son las raíces con Bhaskara. Primero, esto que está acá lo tenemos que expresar de manera tal que podamos ver cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, porque acá no podemos ver cuántos A, B, C, ¿sí? No están acá. Tenemos que resolver este paréntesis, que está al cuadrado, y luego hacer distributiva y luego hacer la suma. Veamos. A ver, bueno, esto que está acá, esta línea era artificial. Fíjese, ahí. No puedo borrarla, ahí. ¿Qué hacemos para resolver esto? Veamos. Este x menos 45 que está al cuadrado, lo podemos resolver de dos maneras. Aplicando la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, que ustedes la tienen en el apunte, ¿sí? O, bueno, donde a sería x, b sería 45, ¿verdad? Y bueno, a menos b, a cuadrado, menos 2 por a por b, menos, más b cuadrado, ¿verdad? O otra manera de hacerlo sería el x menos 45 como está al cuadrado. Esto es como decir que x menos 45 se multiplica por sí mismo dos veces, ¿verdad? Eso significa que está al cuadrado. Entonces lo pongo dos veces y hago propiedad distributiva, ¿verdad? Mucho más fácil. Sería algo como esto así. X por x sería x al cuadrado. X por menos 45 sería menos 45x. Menos 45 por x sería menos 45x. Y menos 45 por menos 45 ya sería más, ¿verdad? Menos por menos es más. Y 45 por 45 sería, no tengo idea. A ver, tengo una calculadora aquí. Ustedes no la ven, pero a ver, 45 por 45. 2025. ¿Verdad? Y bueno, si juntamos los dos 45 del medio, sería x cuadrado menos 90x más 2025. ¿Se ve? Ojo que esa no es la función con la que estamos tratando, ¿sí? La función es menos 0,00234, ¿verdad?
por, acá vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner lo que hicimos aquí, ¿verdad? Más 4,73. Si estás con puntos aquí, bueno, no sé por qué. Bueno, es para graficarlo, creo que lo hice así. Bueno, obviamente acá vamos a aplicar propiedad distributiva de este con cada uno de estos, ¿verdad? El primero, bueno, es el mismo número, ¿verdad? Con la x cuadrado. Acá vamos a hacer menos por menos, va a ser más. Y bueno, a ver, creo que puedo hacer aparecer la calculadora aquí, eso. A ver, sería 0,00234 por 90 es 0,2106. Usen todos los números. Y menos, ¿verdad? Porque bueno, menos por más va a ser menos. Sería acá 0,00234 por 2025. A ver, se puede ahí. 2025. 4,7385. 4,7385. Más 4,73. ¿Sí? ¿Se ve? Hice propiedad distributiva aquí. Y le sumé esto al final, porque eso se suma, ¿verdad? Bueno, faltó acá una X, perdón. Va una X ahí, porque el 90 tiene X, ¿sí? Fíjense que acá si yo redondeo, si yo me hago el distraído y pongo 4,73, eso no está mal, ¿sí? No está mal, está bien. Y acá podemos poner 0,21 y listo, ¿sí? No nos hagamos los tontos aquí. Fíjense que estos dos, los dos 4,73 se anulan. Por lo tanto, la parábola, ¿cómo queda? Queda solamente con estos dos. ¿Se ve? Lo podemos poner abajo, acá. ¿Sí? ¿Se ve? Algo, una curiosidad. Cuando una parábola está expresada de esta manera, es decir, no tiene c, no tiene término independiente, una de las raíces va a ser cero. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y la otra raíz, bueno, vamos a ver cuánto es. Podemos hacer aquí Bhaskara o lo podemos hacer con la calculadora. ¿Se acuerdan que les había enseñado? Fíjense, modo hasta encontrar EQN, ¿verdad? Aquí en unknowns no va nada. En degree sería 2, grado 2, la ecuación, ¿verdad? Está al cuadrado. Sería menos 0,00234 es A. El B es 0,21. Y el C es justamente 0, entonces no escribimos nada, ¿verdad? Entonces fíjense cómo son las raíces. Una va a ser 0, claramente, porque bueno, no hay C. Y la otra va a ser 89,74, que es básicamente 90. Sí, eso es un error de redondeo. En el gráfico se ve que es claramente 90. Pero nosotros, con la respuesta que obtuvimos, lo vamos a poner directamente como que las raíces. Acá, que x1 es 0, ¿verdad? A ver, ustedes pueden usar la calculadora para hacer el cálculo así como lo hice yo, si es que su calculadora se lo permite. Yo tengo una calculadora que puede hacer esto, se la puedo prestar a uno, pero decidan ustedes. Esto es 89,74. ¿Sí? Sería metros. ¿Cuál es el ancho del campo? Bueno, supongo que es metros. Pero bueno, reglamentariamente sí, son 90 metros los campos de fútbol, pero bueno, no se les pide el reglamento de fútbol. La respuesta sería: el ancho del campo es de 89,74 metros. Y listo. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ahora sí, bueno, termino el video antes que se siga extendiendo. Chao, chao.